de tu amor y que el mundo conozca tu palabra. Tú nos envías, oh Señor, para anunciar el reino de salvación. Hola a todos, sean bienvenidos a este quinto episodio de su programa Discípulos HD, que transmitimos para ustedes desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Barea. Soy el Padre Gerardo de Jesús Quintero, párroco de esta comunidad parroquial, que he querido compartir con ustedes esta tarde el tema del ABC de la Biblia, los fundamentos básicos para poder accesar, para poder tener a nuestro alcance la palabra de Dios. Y por eso les invito esta tarde a seguir nuestra transmisión usando las etiquetas Discípulos HD y también la etiqueta Iglesia en Marcha. Así podrán interactuar con nosotros y compartiremos entonces este tema tan importante que debemos los cristianos, los católicos, manejar para poder tener una lectura asidua, orante de la palabra de Dios y encontrarnos con Cristo a través de esta Sagrada Escritura que tenemos muchas veces en los hogares, pero que tememos encontrarnos con ella por no saber leerla. Por eso hoy queremos con este tema poner a su alcance las herramientas básicas para poder usar la Sagrada Escritura, la Biblia que tiene usted en su casa, y poder así hacer una lectura orante de la palabra de Dios, perder un poco el miedo de encontrarse con Cristo que nos habla a través de su palabra. Hoy queremos iniciar también este programa como lo hemos hecho anteriormente, poniéndonos en la presencia de Dios. Te damos gracias, Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, porque nos has bendecido con toda clase de dones y has recreado toda la naturaleza con tu infinito amor y providencia. Gracias, Padre bueno, porque así te ha parecido bien. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien ha muerto y ha resucitado para salvarnos. Él que nos ha redimido con su sangre, también nos quiere asociar ahora a tu mensaje de salvación que encontramos en la Escritura. Padre misericordioso y bueno, que por tu Hijo Jesucristo podamos acudir constantemente a una lectura de la palabra de Dios, que no sea simplemente una herramienta más que tenemos en los hogares, sino que de verdad nos contribuya a nuestra formación, a nuestro crecimiento integral. Que la palabra de Dios se anide en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Que en este tiempo propio de Pascua podamos encontrar el significado de ser iglesia a través de la lectura de los hechos de los apóstoles. Que conozcamos a Jesucristo, ese que encontramos en los evangelios, que podamos seguirte, Señor, en una lectura asidua, orante, organizada de tu palabra. Bendito y alabado sea, Señor, por tu infinita bondad. Y gracias también, Señor, por concedernos en esta semana diocesana de oración a ti, Padre providente y misericordioso, cuando te pedimos por el cese de la pandemia del COVID-19. Te pedimos, Señor, por la restauración integral de nuestra patria Venezuela, y te damos gracias, Señor, por permitir un adelanto más en el proceso de la beatificación del venerable siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández Higuera. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Madre Santa, Madre Santísima, que intercedes por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, por cobijarnos con tu manto materno, por asistirnos en todo momento y en cada circunstancia. Bendito seas. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a adentrarnos un poco en esta lectura atenta de la palabra
de la palabra. Tal vez hay quienes en su vida no usan, no frecuentan la lectura de la palabra de Dios, precisamente porque tienen quizás miedo a recibir, por ejemplo, de hermanos esperados en la fe que puedan bombardearles con citas bíblicas, con frases, con temas, y tienen el miedo de encontrarse con una palabra que es bruta. Por eso hoy es importante para nosotros poder acercarnos a la palabra y que este programa también sea una herramienta para ustedes, padres representantes, que son los primeros catequistas de sus hijos. Use la Sagrada Escritura, no la tengan simplemente como un adorno más tal vez en el hogar, que sea de verdad la palabra de Dios una herramienta que ustedes puedan emplear para compartir con sus hijos la experiencia de la fe. Bien, decía que hoy trataremos de compartir estos principios básicos. Me viene a colación un poco el preguntar ¿qué es para usted la Biblia? Esta pregunta la hice hace un tiempo a un grupo de personas que se acercaron al templo parroquial, no acá donde actualmente sirvo, sino en otro lugar. Les pregunté eso, ¿qué es la Biblia? Y dijeron, es un libro. Dijeron varias opiniones y que hoy pues intento compartir con ustedes qué es en realidad la Biblia. Es un conjunto de libros inspirados por Dios que han sido revelados a los hombres y que fueron puestos por escrito por los llamados agiógrafos, es decir, los hombres que pusieron con los términos propios de su tiempo, su lenguaje, su ambiente, los destinatarios propios de cada libro, pusieron por escrito lo que fue inspirando. Realmente el autor de la Biblia es Dios. Sin embargo, él se ha valido de hombres que se llaman agiógrafos, que fueron poniendo por escrito todo lo que el Señor fue inspirándoles en su momento. Por eso es necesario que a la hora de escrutar la palabra de Dios entendamos que es un libro inspirado por Dios a los hombres y que en medio de las dificultades propias de cada tiempo, de cada época, estos hombres fueron plasmando por escrito lo que el Señor les inspiraba. Bien, también a su vez debemos recordar un elemento básico. La Sagrada Escritura, la Biblia, está organizada en dos grandes bloques, lo que llamamos el Primer Testamento o el Antiguo Testamento y lo que llamamos el Segundo Testamento o Nuevo Testamento. En el Primer Testamento encontramos el grupo de libros llamado Pentateuco, que se refiere a los 5 primeros libros, los 5 primeros rollos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco es el conjunto de los 5 primeros rollos o libros. Luego tenemos los libros históricos, los libros poéticos, o también algunos los llaman los libros sapienciales, los libros proféticos. Y en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento tenemos los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas o pastorales también y el Apocalipsis. En estos dos grandes testamentos o dos grandes legados que el Señor nos da, porque eso es lo que significa el testamento, el legado de los hombres, encontramos un conjunto de 73 libros inspirados por Dios, dado a los hombres para que, conociendo el plan salvífico de Dios, puedan ajustar su vida a este proyecto de amor. Entre otras cosas, también podemos decir que estos 73 libros están organizados: 46 en el Primer Testamento, 46 libros en el Primer Testamento y 27 en el Segundo Testamento. Así sumaríamos los 73. Hay quienes dicen menos, y de hecho usted puede buscar a lo mejor su Sagrada Escritura y a lo mejor coincida que no está completa su Sagrada Escritura, porque se la regaló algún hermano testigo de Jehová o evangélico pentecostal, evangelista,
contenga algunos libros, sobre todo del Antiguo Testamento. Estos son los llamados libros deuterocanónicos, que son inspirados por Dios. Ya hablaremos de quienes tienen la autoridad de saber discernir si son o no inspirados por Dios. Ya hablaremos en un momento de eso. Y el conjunto de la Biblia nuestra, la que llamamos la Biblia católica, está aprobada. Tiene 73 libros. Si su Biblia no tiene 73 libros, está usted teniendo una Biblia incompleta. Son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Vamos entonces a leer un poco lo que son los mensajes que tal vez ustedes ya nos van escribiendo y que comparten con nosotros a través de este programa. Bien, hasta ahora solo puedo observar que la interacción con ustedes ha sido de saludo y de poder decirnos pues amén. Bien, sabemos entonces que ustedes pueden compartir con nosotros, interactuar con nosotros, hacernos preguntas para que entonces podamos darle respuesta lo mejor posible a esta temática que hoy estamos compartiendo con ustedes, que es el ABC de la Biblia. Bien, decía entonces que el Antiguo Testamento contiene los llamados libros, el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros sapienciales y los libros proféticos. Los profetas son mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y están los profetas menores, se llaman así porque escribieron un poco menos que estos otros cuatro, y que también son una literatura que tenemos en la iglesia. El Nuevo Testamento, decíamos, que está compuesto por los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas y pastorales y el libro del Apocalipsis. En resumen, decíamos que nuestro canon bíblico tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Otro de los elementos que tenemos que tener presente es que en nuestra Biblia los católicos aceptamos eso, y la fijación de este llamado canon bíblico constituyó una necesidad en la vida de la iglesia, porque la Sagrada Escritura, que fue editada, fue traducida y después editada para como diferentes iglesias, las diferentes porciones del pueblo santo de Dios, se fueron extendiendo por todo el mundo, y hubo la necesidad de conformar un canon, un orden, una lista, llamamos así canon o lista, de los libros inspirados por Dios, que en todas las iglesias, para mantener esta regla o lista, pudiera crear comunión. Es decir, la Iglesia Universal pudiera decir: bueno, tenemos esta lista y todos vamos a ceñir a leer los libros inspirados por Dios, que son 73. Hay otros libros que son llamados apócrifos, es decir, que no son realmente inspirados por Dios, pero se quiso atribuir la autoría a algún personaje importante de los apóstoles o de los discípulos para que fuera leído, pero tiene muchas aristas, muchos temas que realmente no muestran que fueran inspirados por Dios. ¿Cómo sabemos que estos libros llamados deuterocanónicos y los libros apócrifos son aprobados o no son aprobados por la iglesia? Bueno, en primer lugar, porque estos libros, la iglesia tiene la autoridad dada por Cristo de interpretar la Sagrada Escritura con la asistencia del Espíritu Santo. Y esto no para crear polémica con nadie, sino simplemente el Espíritu Santo funda una sola iglesia, y Él da la iluminación de su gracia a quienes tuvieron el encargo de fundar
fundar las primeras comunidades cristianas, los apóstoles y los discípulos, y el Espíritu Santo fue con sus mociones iluminando la mente de aquellos, y algunos empezaban a tener el Espíritu Santo suscitaba, y por eso la iglesia estableció el canon de 73 libros y dijo: estos son los realmente inspirados por Dios, para que mantengamos la unidad y evitemos cualquier alteración al mensaje de Cristo. El magisterio, es decir, la autoridad del Papa y de los obispos, no está por encima de la Sagrada Escritura, sino que todo lo contrario, está a su servicio. Por eso el Papa, los obispos, el magisterio de la Iglesia tienen la obligación de meditar, de escrutar la Sagrada Escritura para acercarla cada vez mejor al pueblo santo de Dios. Tenemos que tener entonces unos ciertos criterios para saber cómo escoger nuestra Biblia, para así asegurar que nuestras actividades de encuentro, de comunión, de oración, de formación también en la vida familiar como iglesia doméstica, pues esté en consonancia con el deseo de Dios en la presencia de Jesucristo. La iglesia, en primer lugar, recomienda la lectura de la palabra de Dios, y mucho se ha insistido en este tema. De hecho, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, escribió una encíclica recomendando precisamente la lectura orante de la palabra de Dios, pero que se haga realmente en el espíritu que inspiró esta palabra, esta Sagrada Escritura. ¿Cómo saber que nuestra Biblia es realmente la que está aprobada? Pues primero, porque tiene los 73 libros. Segundo, verificando en la portada que hay unas palabras en latín. Una de ellas dice imprimatur, es decir, imprimir. Y otra de las palabras es nihil obstant, es decir, que nada obstaculiza la impresión, el uso de esta Sagrada Escritura, y la Iglesia lo hace con la autoridad apostólica dada a los obispos. El imprimatur y el nihil obstant, que significa se puede imprimir y nada obstaculiza a su impresión. Entonces es necesario que usted revise su Sagrada Escritura. Si el índice tiene los 73 libros, le invito a que usted pueda en este momento buscar su Biblia y revisar en la portada, después de la carátula, revisar en la portada si tiene un sello de algún obispo que diga imprimatur o nihil obstant, algún obispo, algún censor, alguien que representa una autoridad de la vida de la iglesia y que precisamente avala que esa Biblia usted la puede usar, usted la puede manejar, porque está completa, tiene los 73 libros que ella misma pues debe contener para que sea usada, para que sea leída, para que sea meditada con fervor y con frecuencia en el hogar. Por favor, verifique usted su Biblia y encontrará bien en la portada estas palabras, o quizás un poquito más adelante, nihil obstant, y también la palabra en latín imprimatur, que significa nada obstaculiza su impresión y se puede imprimir. Además, en la lista o el canon, el índice de su Sagrada Escritura, pues debe de tener 73 libros, 46 ya decimos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Hubo alguien que recientemente me preguntó: padre, ¿por dónde puedo comenzar a leer la Biblia? Estaba en la calle, venía entrando a la casa parroquial y me topé con esta señora: padre, recomiéndame por dónde puedo empezar a leer la Biblia. Le decía: señora, si usted quiere, para que en este tiempo pascual le nutra la lectura orante de la palabra de Dios, comience por uno de los evangelios. Le recomiendo en este momento lea de corrido el Evangelio de Lucas junto con los Hechos de los Apóstoles. Hágalo todos los días de esta cincuentena pascual para que usted pueda entonces vivir con fervor el mensaje que Jesucristo manifestó a los hombres y que el evangelista Lucas puso por escrito a unos destinatarios propios, los más pobres. A Lucas lo conocemos como el evangelista de los
Hechos de los Apóstoles. También les recomiendo que cada vez que vayan a leer un libro de la Sagrada Escritura, puedan también leer el índice, porque de repente podemos comenzar a leer algún texto de la Sagrada Escritura y no sabemos ni quién lo escribió, ni a quién se lo dirigió, ni qué lenguaje propio utiliza, y es necesario que tengamos el contexto del autor para poder entonces manejar, entender mejor el mensaje que allí se transmite, que repito, es un mensaje inspirado por Dios, dado a los hombres. Bien, José Ignacio nos saluda, excelente tema de hoy, gracias José Ignacio, gracias Nelly por mantenernos en oración. Este tema ciertamente debe de ser importante para todos nosotros, sobre todo en la familia. A veces se utiliza la palabra de Dios simplemente como una especie de amuleto, como el miedo, con la tentación de que vamos a leer el Salmo 94, porque nada nos pase en la casa, para que todo sea prosperidad y bendición. Ojo, la palabra de Dios es palabra divina, es palabra revelada a los hombres, que nos muestra el camino para que avancemos hacia el reino de los cielos, hacia la santidad. En el mismo Evangelio de San Juan hemos leído recientemente, capítulo 15, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, es la palabra dada a los hombres y que usted tiene el privilegio de tener en su casa, porque es palabra de Dios inspirada a los hombres, y está por escrito en un conjunto de libros llamado la Biblia, la Sagrada Escritura. Bueno, aproveche para leer frecuentemente la palabra de Dios y medítela en familia. Es necesario pues entonces que utilicemos la palabra de Dios como es, como un libro inspirado por Dios, o mejor dicho, un conjunto de libros inspirados por Dios para nosotros. No tengamos miedo a leer la Sagrada Escritura. Les decía entonces que a esta señora le sugerí comenzar por los evangelios y seguir con los hechos de los apóstoles. Posteriormente, la misma práctica nos va a ir ayudando a entender el conjunto de libros que se vayan a leer. No comencemos desde, ojo, porque tenemos la tentación de comenzar por el Génesis como si fuera un libro de una novela, un libro cronológico. No, es un conjunto de libros, como cuando usted va a una biblioteca y selecciona el libro que de repente le llama la atención por la carátula, pero no nos dejemos llevar simplemente por la carátula. Vayamos al contenido de lo que realmente dice cada autor en el conjunto de la Biblia. José Ignacio nos dice, hay textos bíblicos que son atribuidos a un agiógrafo particular, por ejemplo, las cartas de Pedro, pero en realidad fueron escritas por el apóstol Pedro. Generalmente se atribuyeron estas cartas, por ejemplo, las cartas de Pedro, a el apóstol, el que fue encomendada la tarea de yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero Pedro también, aun cuando hay algunas de sus cartas de su propia autoría, Pedro se valió de quienes ponían por escrito estas palabras suyas. Hay libros o cartas también, que no fueron escritas por quienes en principio se atribuyeron. Por ejemplo, la carta a los hebreos, hace mucho tiempo se dijo, era una carta de Pablo o de San Pablo. Y realmente con el estudio posterior y los hallazgos científicos, los hallazgos históricos, la arqueología bíblica, demostraron que realmente no era esta carta a los hebreos carta de San Pablo, sino de otro autor desconocido. Pero por eso la Sagrada Escritura es bonito cuando uno va adentrándose en el contexto de la Sagrada Escritura, porque uno va descubriendo muchas cosas allí en el contenido de estos textos sagrados. Es importante, les decía, que puedan, antes de comenzar a leer alguno de estos libros o cartas que contienen la Sagrada Escritura, leer la introducción, las primeras páginas que están allí, que ellas nos dan una idea general
de quién fue el autor, nos da una idea general de qué contenido tiene, qué lenguaje se utilizó, a quién fue dirigido, en qué momento, porque recordemos que los libros de la Sagrada Escritura no fueron escritos en el mismo momento, sino que fueron escribiéndose poco a poco con el desarrollo mismo de la iglesia. De hecho, lo más cercano, el libro el Evangelio de Marcos es el más cercano a la apostolicidad, fue escrito hacia el año 65, y el Evangelio de Juan, al parecer, fue escrito después del año 70, cuando se dio el incendio de Roma por el emperador Nerón. Por eso es importante, repito, leer la introducción de cada uno de estos libros para que nos puedan contextualizar. Bien. A ver, ahora, ¿cómo encontrar un texto en la Biblia? En primer lugar, cuando se cita un libro, no se hace escribiendo todo el nombre, por ejemplo, Génesis, sino que se abrevia GN. Así también ustedes podrán encontrar en su Sagrada Escritura, dice, con las abreviaturas de cada uno de estos libros, cartas, que fueron contenidos o fueron compendiados en la Sagrada Escritura. Y es importante que se familiarice usted con la abreviatura. Por ejemplo, Jonás se abrevia J-O-N para distinguirlo del Evangelio según San Juan, que se abrevia J-N. Jonás, J-O-N, Jon, se abrevia J-N. La nomenclatura que se ha utilizado no es una nomenclatura que realmente nació con el conjunto de redacciones de la Sagrada Escritura, que entonces todo se compendió y para imprimir entonces se hizo la abreviatura así. De hecho, ustedes le citan algún libro y le van a decir, por ejemplo, documentos de la iglesia, no le van a decir generalmente las páginas, le dirán son numerales, porque son muchas las casas editoras que imprimen los documentos pontificios, los documentos eclesiásticos, entre otros. Así la Sagrada Escritura, la Biblia, son muchas las editoriales que han plasmado los temas bíblicos, o en este caso los libros de la Sagrada Escritura. Por eso no podemos citar la Biblia por páginas, la citamos por capítulos y versículos. Esta división de capítulos se atribuye a Esteban Plantón, que en el año de 1206 fue un maestro y posteriormente fue arzobispo de Canterbury. Hizo la estructuración de cada uno de los libros en capítulos para que se fuera haciendo más práctico, para que se fuera haciendo mucho más cómodo la lectura de la palabra de Dios, y usted pudiera entonces pausar esa lectura sabiendo que había terminado un capítulo. Pero después, posteriormente, en el año 1550, un impresor parisiense, Roberto Estienne, que según se dice lo hizo en el año 1550, organiza la Biblia o la Sagrada Escritura en versículos. Entonces, a uno que fue arzobispo de Canterbury, Esteban Plantón, se le atribuye la estructuración en capítulos, y a este editor, a este parisiense impresor, Roberto Estienne, se le atribuye la organización en versículos. La Biblia, entonces, decíamos, no se cita por páginas, sino se cita por capítulos y versículos. Cada libro va con una abreviatura, como ustedes están observando. Jonás, Jon; el evangelista Juan, JN. Y así, luego tenemos otro tipo de herramienta. Se cita el libro que se va a utilizar, el capítulo, generalmente en número grande, y se usa un signo ortográfico, la coma. Es un signo para saber que la Sagrada Escritura se separa de los capítulos de los versículos. Capítulos son unos,
coma, versículos son otros. Por ejemplo, tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 10. Lo que me va a distinguir el capítulo del versículo será el uso de la coma. Capítulo 8, versículo 10. Les invito a buscar en su Sagrada Escritura para que puedan observar en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, coma, el versículo 10, solo el versículo 10. La coma separa el capítulo 8 del versículo 10 y viene a significar es concretamente ese versículo, no otro, sino exclusivamente ese. Por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y nada más en esa frase. Capítulo 4, versículo 8 de la carta de San Pablo a los Filipenses. El que estoy sugiriendo que ustedes puedan buscar, Marcos capítulo 8, versículo 10. Luego tenemos en el uso de las citas, tenemos también el guión, es decir, una vez que hemos identificado el libro o la carta, el capítulo, coma, el versículo tal, vamos con el guión a significar que es capítulo, por ejemplo, Lucas, capítulo 2, versículos del 7 al 15. Son todo el conjunto de versículos que van del 7 al 15 el que vamos a leer. Por eso es importante que sepamos distinguir capítulos de separados por la coma. Y los mismos versículos pueden decirme que voy a ir desde el versículo 7 con el guión C, que voy al versículo 15 inclusive. El guión se utiliza para separar los versículos o también para separar en un texto más largo un capítulo. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22, y lo voy a leer hasta el capítulo 8, versículo 1. Ustedes podrán buscar en su Sagrada Escritura, tomen apuntes por favor de esas citas que vamos sugiriendo para que puedan trabajar con sus hijos en la casa y puedan compartirlo, lo puedan leer, puedan meditar la palabra de Dios a través de este programa con estos textos bíblicos que les sugerimos. Lucas, vamos a leer el capítulo 2, versículos del 7 al 15, y también les sugerimos para poder aprender a distinguir de qué punto a qué punto vamos a leer el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22 al capítulo 8, versículo 1. Entonces implica una continuidad, que voy a ir de tal punto a tal punto, de tal versículo a tal versículo. Luego tenemos también el punto. El punto se utiliza para separar citas de un mismo libro y equivale a decir en una conjunción copulativa. El punto implica entonces el salto de una lectura. Se utiliza, por ejemplo, para leer Marcos, capítulo 3, versículos del 2 al 7 y el verso 12 exclusivamente. Lo que está entre el versículo 8 y el versículo 11 se omite. Si utilizamos el punto, leemos Marcos capítulo 3, versículos del 2 al 7 y el verso 12. Repasemos. Cada libro o carta es abreviado para poder distinguir de quién pertenece lo que vamos a leer. El primer numeral se refiere al capítulo que separamos o distinguimos de los versículos por una coma. Leemos a través del guión una lectura continua. El libro del evangelista Lucas, capítulo 2, versículos del 7 al 15. O leemos Sabiduría, capítulo 7, versículos 22 al capítulo 8, verso 1. Recordemos que la coma separa los capítulos de los versículos en continuidad y equivale para nosotros decir al, de tal punto a tal punto, de tal verso a tal verso. Y en nuestro caso, el punto se utiliza para separar citas. Marcos, capítulo 3, coma,
versículos 2 al 7 y verso 12, para significar que lo que es versos 11, perdón, del 8 al 11 se omite, simplemente se leería el verso 11. Esto significa que nos estaremos remitiendo en un libro, en un texto concreto. A ver qué otro comentario tenemos acá que nos están haciendo llegar en esta transmisión. Espero de verdad que estas transmisiones de Discípulos HD les puedan ayudar en mucho para su formación cristiana. Ojalá que sigan compartiendo con nosotros estos textos, que podamos seguir aprendiendo juntos el contenido de la Sagrada Escritura y que ustedes en familia la puedan utilizar, la puedan leer. Vamos entonces a un breve corte musical para continuar con este interesante tema del ABC. Nos recuerda por qué los salmos tienen una numeración distinta. Por ejemplo, el Salmo 23 y entre paréntesis 22. Ahí esto voy a tratar en lo sucesivo, en las siguientes emisiones del programa Discípulos HD, de dedicar un tiempo concretamente a el estudio o a la meditación juntos de los salmos. Ahora solamente me atrevo a decir que esto se debió a una estructuración de uno de los salmos, mejor dicho, de dos, unos al principio y otros casi al final de los 150 salmos que tenemos. Entiéndase así, son 150 salmos, eran los cánticos que se cantaban, que se proclamaban, que inspirados se decían en el pueblo de Israel después de una batalla. Algunos son penitenciales, otros son muy tristes, de lamentación, otros son festivos, de alegría. Pero luego, en el tiempo de la estructuración de la Biblia, con los cánones palestinense, judío, católico y así el protestante, en la estructuración, uno de estos salmos largo se dividió en dos. Y por eso es que tenemos una numeración, una nomenclatura diferente, que al final de los salmos, prácticamente en los últimos salmos, 110, 120 por allí, se estructura nuevamente a la numeración normal. Pero ya dedicaremos esto en otro momento. Continuando con el tema del manejo, el uso de la Biblia, repasemos. Las comas nos distinguen capítulos de versículos. Los guiones nos dicen de tal lugar a tal lugar, del tal punto de partida del texto bíblico hasta este otro que es el punto de llegada del texto bíblico. El punto nos significa que es concretamente lo que se va a leer, que equivale a decir y. Decíamos, y tenemos en pantalla, Marcos capítulo 3, versículos de 2 al 7 y el verso 12 exclusivamente. Esto es para poder nosotros ir haciendo una lectura interesante, una lectura orante de la palabra de Dios y con una temática concreta, un objetivo concreto. Luego, en las siglas que vamos utilizando para poder aprender el uso, el manejo de la Sagrada Escritura, tenemos a veces citas bíblicas que nos dicen, por ejemplo, Apocalipsis, o en este caso, ¿qué tal? Capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículos 3, SS. Eso significa y siguientes, es decir, usted tiene la oportunidad de decidir hasta dónde va a llegar en la lectura. Se utilizan para dar a entender que los versículos que siguen también son el mismo tema que se está citando, y SS indica que los versículos siguientes pueden ayudar a distinguir o pueden ayudar a profundizar el
texto que se está utilizando. Significa entonces siguiente. También ya esto lo habíamos visto. Tenemos otro de los signos de la temática que estamos abordando, que es el punto y coma. El punto y coma vienen a significar que se utiliza para dar lugar a una nueva cita, sobre todo de distintos libros. Por ejemplo, estamos citando varios textos que tienen relación entre sí en un tema específico. Por ejemplo, estamos citando Apocalipsis capítulo 6 versículos 14 al 17 y podemos leer también Juan, que es otro libro, capítulo 2 versículos del 10 al 11. Entonces la coma se utiliza para dar lugar a una nueva cita que tiene también relación con el tema que estamos abordando. Tal vez para profundizar, para dar mayor holgura de que usted pueda utilizar tantos textos como sean necesarios para comprender un tema. Por ejemplo, podemos utilizar también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 45, que habla precisamente de la fundación de la iglesia, como también podemos leer, cuando se habla de cómo se amaban los primeros cristianos, podemos leer 1 Corintios 13, que es el himno de la caridad. Esto para hablar de cómo en la vida de la iglesia podemos vivir en comunión, podemos vivir compartiendo juntos la experiencia del nuevo. Cuando utilizamos en la Sagrada Escritura unas letras, como la letra A, la B, la C, la D inclusive, se utilizan en las citas bíblicas para citar o para acudir a un texto que tal vez es demasiado extenso. Perdonen ustedes las imprecisiones que voy teniendo, pero quiero ajustarme al tiempo. Y es mucha la temática que esto ocupa. Por ejemplo, citamos el libro de Esther, el capítulo 8, pero el verso 9 es demasiado largo y a lo mejor solamente nos interesa utilizar una frase, una pequeña sección de todo el verso largo, extenso, que es el verso 9. Por eso decimos en pequeños párrafos, en pequeños renglones, Esther capítulo 8, verso 9, pero no la primera parte, sino la segunda de los renglones, de los párrafos, que es un extenso, que precisan lo que estamos buscando. Entonces, si hacemos una evaluación rápida de lo que hemos aprendido hasta hoy, la Sagrada Escritura contiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. La Iglesia aprueba o nos propone la lectura de estos 73 libros cuando en la publicación o en la edición de estos textos bíblicos se tienen dos vocablos latinos, nihil obstant, que nada se obstaculiza para su impresión, y el imprimatur, que se puede imprimir. Esto dado a la Iglesia como autoridad por la acción del Espíritu Santo, y los obispos del magisterio de la Iglesia están al servicio de la lectura de la palabra de Dios, de la interpretación de la palabra de Dios, para acercarla más fácilmente al pueblo. ¿Qué criterios utilizar para poder nosotros acudir a la Sagrada Escritura? Los criterios de siglas básicas. Los libros, las cartas están abreviados, los nombres, por ejemplo, Marcos se abrevia MC. El capítulo distinto de los versículos o distinguido por una coma. La coma me diferencia el capítulo del versículo. Ese versículo puede ir al versículo tal y lo distinguimos por un guión. Sabemos que vamos a leer del versículo 7 al versículo 15 porque vemos una continuidad que no la refleja el signo del guión. El punto nos dice que hacemos una pausa para leer posteriormente un verso concreto. Por ejemplo, si estuviéramos leyendo en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 15, los versos del 8 al 14 y el verso 16, no leeríamos el 15 concretamente. Esto simplemente por citar alguno. Y encontramos en otra forma de citar las letras SS, que los demás versos podemos leer capítulo 8, verso 9, SS, que significa
interpretación del texto bíblico. Las letras A, B, C y más todavía van a significar que el versículo es bastante extenso, pero las siglas de A, B, C, D van a significar que vamos a estructurar ese verso extenso en varios párrafos o renglones, de manera tal de que podamos leerlo más concretamente con mayor profundidad. Esto para simplemente irnos acercando un poco, no simplemente motivarles a ustedes a que en familia puedan utilizar la Sagrada Escritura, puedan orar con la palabra de Dios. Se nos va corriendo el tiempo. Quisiera leer ahora algunos de los comentarios que nos van haciendo. Bueno, ya de hecho ya los he leído. Simplemente quiero también invitarles a que podamos realmente adquirir los textos bíblicos. Yo sé que está difícil hoy por hoy conseguir una Biblia, pero es necesario para poder nosotros alimentarnos de la palabra de Dios, que tengamos un texto realmente completo, un texto aprobado, que tiene los 73 libros de la Sagrada Escritura. Ya en otro capítulo estaremos conversando, gracias a la sugerencia de José Ignacio, estaremos conversando con respecto solamente de los salmos, pero quiero por ahora simplemente llevar esta temática de las siglas, de las abreviaturas, del ABC de la Biblia, para que con estos principios básicos usted pueda acercarse a la palabra de Dios. Verifique por favor el índice de su Biblia que tenga los 73 libros. Estos son libros inspirados por Dios, revelados a los hombres, que con sus características propias, con sus cualidades, con su lenguaje, en el tiempo, en el contexto histórico que fueron viviendo, en el lugar donde habitaban, pusieron por escrito el mensaje que el Señor fue revelando a los hombres. Quiero invitarles también a seguir con nosotros estos episodios de Discípulos HD. Por favor, háganme saber qué temas nos sugieren para que podamos compartir. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. A veces nos limitamos un poco por la parte tecnológica, o nos limitamos un poco por no saber qué temas son importantes para ustedes abordar. Por favor, háganos la sugerencia, escríbanos a nuestras redes sociales en directo y nos pueden proponer qué temas para entonces nosotros prepararnos y llevar a ustedes la información más adecuada para nuestra formación cristiana, de modo que podamos crecer en nuestra vida de fe y compartamos como iglesia esta experiencia de enriquecimiento, de fortalecimiento en la fe. Gracias por permanecer con nosotros en esta nueva temática, que es la de los principios fundamentales de la palabra de Dios. Con el auxilio del Señor estaremos abordando con ustedes el siguiente capítulo del Sínodo Diocesano, que es Esperanza y Solidaridad, que es el capítulo de la Pastoral Social Cáritas. Son las 7:48. Y ya cerrando esta programación, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. También estos episodios los voy subiendo posteriormente a mi canal de YouTube. Pueden suscribirse y activar la campanita para que se puedan dar por enterados cuando ya estemos publicando estos episodios. Mientras la energía eléctrica no lo permita, lo estaremos haciendo en vivo. Si no, posteriormente pues tendremos que grabarlos o pregrabarlos para que ustedes puedan tener la información más adecuada, más rápida, más pronta para nuestra formación cristiana. Les decía, vamos a trabajar la próxima semana el capítulo de la esperanza cristiana, que en este caso es el capítulo de la pastoral social Cáritas, que es lo que la iglesia nos propone, esperanza y compromiso social, que es lo que la iglesia diocesana nos propone para nuestro crecimiento como iglesia particular de Trujillo. Cuídense mucho, pórtense bien, luchen siempre por ser mejor y hasta la próxima.